Hola, buenas tardes a todas, todes. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de maestraes, mujeres y disidencias que activan y trabajan en la música. Estamos hoy en la segunda clase de Introducción a la Edición y Mezcla y dejo de inmediato a Victoria Cordero, quien es la facilitadora de este taller. Les pido que al finalizar este taller se queden unos minutitos para poder darle alguna información que es relevante. Que tengan buena jornada. Hola chicas, hola chiques, me dan un segundito para ver aquí con Areli y Katy si es que pueden habilitarme el video para que aparezca, porque me sale aquí que no les puedo compartir mi cámara. Hola chicas, hola chiques, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado nuestra instancia de ayer. Yo lo pasé súper bien. Fue una bonita introducción a la parte más teórica sobre lo que vamos a estar hablando hoy respecto a edición, introducción a la edición e introducción a la mezcla también, ¿cierto? Lo que tengo aquí es una sesión como el primer borrador de edición que hice de un single que va a salir pronto de un artista nacional que se llama Noa Blanco, con quien estoy trabajando en la producción de su primer disco. Esta canción cuenta con un featuring con Martina Lluvias. Nuestra clase de hoy va a ser un poco más libre versus a lo que tuvimos ayer, que estaba todo como un poquito más ordenado, especialmente porque estábamos hablando sobre conceptos técnicos. Entonces, eso requiere de una estructura un poco más rígida, pero hoy vamos a trabajar sobre esta sesión solamente, ¿ya? Vamos a hablar sobre la edición de pista de voces, cómo ordenar una sesión de edición y de mezcla. Vamos a hablar sobre ecualizadores y algunas formas de usarlos dentro de la mezcla. Lo mismo con compresores. Eh, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poquito sobre reverberación y delay. Y finalmente, cómo exportar, la verdad, un par de tips más que cualquier otra cosa para poder exportar bien sus mezclas, ¿ya? Porque eso es algo que veo que igual tiene varios inconvenientes por lo general sobre los formatos, las duraciones, etc. Entonces, vamos a comenzar. Yo aquí tengo armado una sesión, pero de todas formas hay cosas que quiero que aclaremos durante hoy, que por lo general, especialmente para artistas y para músicos independientes que generan sus propias producciones o que producen a proyectos también de sus amistades, si es que no hay una mini base técnica sobre estos parámetros, podemos cometer algunos errores que son muy fáciles de evitar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como que vamos a crear una nueva sesión para poder ver algunos parámetros súper importantes cuando creamos nuestras sesiones de edición y de mezcla. Entonces voy a abrir aquí el diálogo para crear una nueva sesión en Pro Tools. Vamos a hablar sobre los parámetros que aparecen en todos los software, así que no se preocupen si es que ustedes no utilizan Pro Tools, eso no es un problema. Vamos a hablar como sobre cosas muy generales. Y como dice el Katy, también recuerden que pueden empezar a dejar desde ya en la caja de preguntas y respuestas cualquier duda que les vaya surgiendo, y cuando termine la exposición vamos a empezar a ver el tema de responderlas. Súper, entonces, bueno, este diálogo lo primero que hace es permitirme escribir un nombre. Esto puede sonar muy básico, pero les recomiendo siempre poner bien etiquetadas todas las cosas que tengan dentro de una sesión o dentro de sus producciones, partiendo por el nombre de las sesiones, porque si tienen una sesión que se llame Untitled y después Untitled 5, 10, 25 o 200, no van a tener idea de que hay ninguna de esas carpetas. Entonces, de inmediato me gustaría invitarles a que tengan como un orden súper determinado, y no es tan difícil tampoco. Yo tengo como un orden muy estandarizado según cómo a mí me gusta tener mis cosas. Y por ejemplo, aquí, donde están mis carpetas con todos los proyectos en los que estoy trabajando, esto está ordenado, y bueno, un fondo de yoyos también.
esto está ordenado según la fecha en que voy modificándolo, entonces siempre quedan más arriba los últimos proyectos, no lo hago en orden alfabético, pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Dentro de cada una de las carpetas, podemos ver la del NOA, está todo separado en varias etapas, ¿cierto? O sea, esto es algo que trabajamos hace mucho, estos son los stems de las maquetas claramente, de todas las canciones del disco. Aquí están las sesiones de preproducción de todos los temas del disco en una carpeta aparte. Y voy utilizando estos códigos de color para saber en qué punto están. Por ejemplo, ya sé que estas dos canciones están listas y masterizadas y que estamos en un proceso de mezcla de estas. Tengo mi carpeta de mezclas, lo mismo, las que están terminadas con un colorcito verde, y aquí hay otras cosas así, varias. Les recomiendo tener todo bien ordenado así. Y por sobre todo también ir nombrando bien sus sesiones. Entonces, por ejemplo, si esta es una hipotética sesión de edición, esta canción se llama Pena Niña, entonces eso es un nombre perfecto para esto. Yo separo las sesiones de edición y las de mezcla. Primero comienzo con la edición y después hago como guardar como, básicamente, en mi computador y genero una copia de la sesión en otra carpeta para mis carpetas de mezcla y ahí en vez de ponerle edit le pongo mix. Bueno, Pro Tools me permite seleccionar el lugar donde voy a guardar mis archivos, por lo general es este lugar donde tengo todos mis proyectos. Y aquí hay algo. Número 1, me permite elegir el tipo de archivo de audio que yo voy a generar con mi sesión. A mí me gusta trabajar siempre en WAV, el AIF es harto más pesado y por lo general no es tan necesario en los contextos en los que estoy trabajando. No uso mucho ese formato, por lo general lo uso solo cuando estoy trabajando con audiovisual, porque de ahí siempre me piden AIF. Ahora, hay dos parámetros muy importantes cuando creamos nuestra sesión y cuando trabajamos. Esto también cuenta para las sesiones de grabación. Y cuando nosotros creamos una sesión, nos va a aparecer siempre estos dos parámetros, que son el sample rate y el bit depth, que en español son la frecuencia de muestreo y la resolución de bits. Estos dos parámetros les van a aparecer muchas veces, ahora no me deja cambiarlos porque tengo asignada la interfaz de Zoom como mi interfaz, pero por lo general la frecuencia de muestreo les van a salir números como 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz. ¿Qué quiere decir la frecuencia de muestreo? Este número nos dice cuántas muestras toma nuestro conversor análogo digital que está dentro de nuestra interfaz por segundo, ¿ya? O sea, cuántas piezas va a tener la representación digital de nuestro sonido dentro del computador. Es súper importante. Esto es directamente proporcional, entonces mientras mayor sea el número de su frecuencia de muestreo, van a tener un registro que en teoría es más transparente, pero tienen que tener ojo con eso, porque a medida que vamos aumentando la frecuencia de muestreo, también aumentamos el tamaño de los archivos de audio que estamos generando, ¿ya? 44.1 kHz se refiere a 44.100 Hz, ¿ya? Son 44.100 muestras que toma el conversor por segundo. Para que tengan una referencia, la frecuencia de muestreo estándar para las plataformas de streaming, más bien para Spotify, sí, puedo decir con seguridad que para Spotify es el formato que les piden los agregadores, es el mismo que el formato del CD, que es de 44,1 kHz a 16 bits. Eso es algo que hay que tener en cuenta en el momento en el que tengan que subir sus canciones a un agregador, por ejemplo. Que estén bien en la frecuencia de muestreo, porque si no, la página no les va a dejar subir las canciones y van a tener que hacer una conversión. ¿Perfecto? Ahora, yo por lo general trabajo en una frecuencia de muestreo de 48 kHz, que es un poco más alta, y que no es tan alta.
Me parece que para los proyectos que se hacen en home studios, para los proyectos que, por ejemplo, son una banda de rock o es una banda de pop, que no tenga pianos acústicos, instrumentos de cuerdas, acústicos, bronces, ese tipo de elementos que son un poco más particulares y cuidados en la producción de una canción. A menos que no estemos grabando nada de eso, no subiría mi frecuencia de muestreo, porque la verdad no es muy necesario. Y a medida que se va duplicando nuestra frecuencia de muestreo, también se duplica el peso de los archivos, como les decía recién. Entonces, si es que estamos grabando en 44.1 y decimos, ah, no, quisiera grabar en 88,2 kHz, todos sus archivos van a pesar el doble. Y eso es algo que hay que tener en mente, porque la mayoría de los software de edición y de grabación también dependen mucho del espacio de almacenamiento que tengan en sus computadores, así que es algo importante que tener en cuenta. Yo les recomiendo como dejar fijo, medio estandarizado, trabajar en 48 kHz a 24 bits. El tema de la resolución de bits se refiere a el tamaño de las palabras digitales que se utilizan en el código binario dentro de los computadores. O sea, esto dicho de una manera un poco más simple, mientras mayor sea su resolución de bits, también va a ser mayor la resolución de la conversión análogo y digital, ¿cierto? Y bueno, un poco por costumbre, si es que estoy trabajando en 48 kHz para proyectos en que estoy grabando en casa, voy a estar en una resolución de bits de 24, porque eh, es un buen par, digamos. Y también 48 kHz a 24 bits es la resolución que se utiliza para el audio en video. Entonces, si es que ustedes van a hacer una producción que después va a pasar, quizás se salten el mastering porque hay muchas cosas que se hacen hoy desde la casa, y especialmente si están trabajando, por ejemplo, grabando voces sobre beats, lo más probable es que hagan simplemente como una mezcla slash mastering y eso es lo que sale y eso está bien igual. Pero de todas formas, si sacan una mezcla, ya sea para enviar un mastering o para subir a un videoclip, yo les recomiendo usar este formato. Ya, eso es algo que hay que tener bien, bien claro. La calidad del audio cambia, sí, sí cambia, pero no se oye tanto. En los instrumentos donde sí se nota los cambios de resolución, miren, de hecho podemos hacer un ejercicio, qué buena pregunta, en esta jornada que es un poco más libre. Vamos a escuchar un poco la canción y yo tengo una herramienta que nos puede ayudar a probar cómo cambiar esto. ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, antes de reproducir esto, les recomiendo que bajen un poquito el volumen de su monitoreo en el computador o en los audífonos para que no se lleven ninguna sorpresa, que no les llegue de golpe el sonido, ¿ya? Voy a comenzar ahora a reproducir. Voy a tener que hacer esto. Se me había olvidado compartirles el sonido desde el Zoom. Ahora sí. Amuletos para el niño, para que le vaya bien, para que no tenga miedo, para que sepa que... Ya. Lo que puedo emularles aquí ahora es, por ejemplo, cómo cambia la calidad dentro, si es que estamos trabajando como con un codificador para pasar esto a MP3, o para pasar, claro, como para las diferentes resoluciones de MP3,
también tengo, si me dan un segundo. Perfecto. Este es un plugin que me permite emular cómo se va a escuchar en diferentes plataformas. Es algo que uso más para mastering y te permite ver las diferentes calidades en que se pueden escuchar. Por ejemplo, vamos a desactivarlo y luego lo voy a activar para que veamos cómo se oiría nuestra canción en diferentes calidades en YouTube y después podemos ver cómo se escucharía al convertirla a MP3 en diferentes formatos también, de calidad. Ahí está normal. Ahí se nota más la diferencia. Amuletos para el niño, que le vaya bien, para que no tenga miedo, para que sepa caer, para bailar con la pena, hierbita para su dolor, para que lo guíe la corriente. Bueno, así podemos ver un poco que igual cambia mucho el sonido según las plataformas y los formatos en los que estemos escuchándolos. Esto es algo que hay que tener igual en mente para cuando tengamos que referenciar cómo va a sonar nuestra producción en varias partes. No es algo con lo que hay que obsesionarse porque también hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Eso es algo también que sería bueno empezar a incorporar al tiro, que con respecto a la edición y la mezcla, es más que nada una búsqueda personal, a mí me parece, como hay un montón de, hay un margen bien grande dentro de lo que podemos hacer que puede ser comercialmente aceptado o aceptable, y tenemos un margen para ir probando cosas que a todos nos interesan, y este tipo de herramientas sirven también como para poder hacer esas comparaciones y hacer pequeños ajustes con referencia de eso. Ahora, volviendo al tema de la resolución, por ejemplo, lo que pasa con la frecuencia de muestreo en particular es que cuando tenemos valores más altos de la frecuencia de muestreo, podemos registrar de mejor manera el rango dinámico de una interpretación. O sea, sí, podemos representar mejor, por ejemplo, si es que estamos grabando un cuarteto de cuerdas, podemos hacer una representación mucho más fiel de lo que está sucediendo en el estudio de grabación si es que usamos una frecuencia de muestreo mayor. Pero eso, por ejemplo, si es que están trabajando con beats, si es que están trabajando con guitarras que estén grabadas por línea o con bajos que estén grabados a través de una caja directa, con instrumentos virtuales y ese tipo de cosas, la verdad es que no va a hacer mucho la diferencia. Eso es francamente. Yo como una regla común lo que hago es trabajar como mínimo en 48-24, y muchas veces ocupo frecuencias de muestreo más altas, pero especialmente si es que estoy trabajando en un estudio de grabación y voy a grabar, no sé, baterías, si hay una consola análoga, si es que hay outboard y ese tipo de cosas, que creo que vale la pena representar harto mejor, digamos, lo voy a hacer. Si es que van a trabajar en conjunto con otras personas, yo les recomiendo que tengan en mente conversar siempre sobre el formato de las sesiones en que están trabajando. Por ejemplo, si yo trabajo, le envío un trabajo, no sé, a mi amiga Fran Herrera de la Peluquería Records, o ella me manda uno a mí. Siempre hablamos de los formatos en los que nos vamos a ir enviando los archivos, ¿cierto? Porque pasa que si es que a mí me llega un archivo que está en 44,1 kHz y lo importo en mi sesión que está en 48, va a haber un cambio en el pitch, va a haber cosas que no van a estar bien. Entonces siempre tienen que estar todas esas cosas en el mismo orden, ¿ya? Había otra pregunta. ¿Es mejor trabajar directamente en un disco duro externo, ir guardando las sesiones ahí? La verdad es que sí. Sí, francamente sí. Yo lo que hago dentro de mi computador es que tengo un disco duro adicional
porque el disco duro de almacenamiento de mi Mac Mini no, en verdad tiene muy poquitos gigas. Entonces le incluí un segundo disco duro de 1 tera donde grabo ahí directamente todos los proyectos y tengo todas mis cosas y me permite utilizar un disco duro para almacenar y otro para los procesos que está haciendo mi computador. ¿Ya? Eso siempre está bueno. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces, hay algo que me gustaría también comentarles con respecto a la edición, ya que pasamos como lo más importante sobre crear sus sesiones, antes de empezar a hablar sobre el orden de las sesiones de mezcla. Y es que me gustaría invitarles también a que experimenten con la edición como una herramienta creativa. Muchas veces pasa que yo tomo pequeños pedacitos de las pistas, no en todas las pistas, no en todos los tracks, pero a veces hay algún movimiento de una guitarra que me gusta mucho y lo voy a repetir, hay algún movimiento que hizo la voz. Por ejemplo, en este tema, la Martina hace un arreglo que luego repito en el final como con efectos, voy haciendo, cortando muchas cositas, loopear, crear samples, hacer todo ese tipo de cosas. Entonces la edición no solamente es un proceso de limpieza y de preparación para la mezcla, sino que sigue siendo un proceso de producción también. Yo creo que la edición y la mezcla forman parte muy activa del proceso de producción de una canción, porque seguimos desarrollando el concepto aún en esas etapas, o al menos yo lo veo de esa forma, y después el mastering se convierte en un proceso de embellecimiento de lo que ya viene de antes. Entonces, eso, creo que está bueno empezar a considerar la edición como un proceso creativo más, porque se pueden hacer muchas cosas y porque también permite pulir harto el sonido. No es necesario editar todo lo que hay en una sesión de grabación. No es necesario editar todos los proyectos que hacemos ni todas las canciones que se graban dentro de un mismo proyecto tampoco. Por ejemplo, en el caso de estar trabajando con bandas, por lo general, mi formato favorito para grabación y producción de bandas es que toquen todos al mismo tiempo en el estudio. Eso siempre se conversa de antemano, por supuesto, porque la gente tiene que prepararse con harta anticipación para poder grabar todos en el mismo espacio, especialmente sabiéndose los arreglos, etc. Y por lo general en los estudios de grabación, cuando pones a la banda completa adentro de la misma sala y se graban, no sé, en ese caso por lo general yo grabo las voces como referencia y después las regrabo encima de las bases, pero siempre una vocecita de referencia más que nada para soltar un poco también la formalidad que hay dentro de esas instancias, que creo que está bueno. Ese tipo de proyectos por lo general edito muy poco, si es que edito algo. Si las bandas vienen lo suficientemente preparadas, idealmente va a haber una toma de una canción que sea completa, de la batería, el bajo, las guitarras, una voz de referencia, si es que hay teclado, ¿cierto? Y si es que están todas en el mismo espacio, lo que va a pasar es que todos los micrófonos van a agarrar todos los sonidos de todos los instrumentos que están sonando ahí mismo, y creo que eso no es algo malo, sino más bien es algo súper bonito que te transmite también una sensación de espacio, ¿cierto? En ese tipo de producciones edito muy poco, y si es que edito algo es por lo general en secciones muy grandes. Por ejemplo, la primera mitad de la canción es de la toma 2 y la segunda mitad de la canción es de la toma 4. Ese tipo de cosas. Si es que los bajos, eso también, por lo general los amplificadores de bajo los dejo en otra sala para que no interfieran tanto como con el resto de los elementos que hay ahí, y eso también me permite poder pinchar el bajo si es que fuera necesario y no tener que hacer que toda la banda vuelva a regrabar, y eso está bueno, me gusta. Es una costumbre que se me quedó de haber trabajado harto tiempo en Estudio Lautaro, donde trabajábamos en la mayoría del tiempo con formatos de bandas así, y es súper divertido. Pero si es que están trabajando, grabando bajos encima de beats que ya están cuantizados,
yo les recomiendo hacer una pasada intensa de edición, revisar cada cosa, porque si es que están tocando muchas personas al mismo tiempo y se generan fluctuaciones entre los tiempos y ese tipo de cosas, es como que se va moviendo el grupo completo, ¿cierto? Pero si es que estamos haciendo una producción como paso por paso, de esa forma, es mejor que hayan cosas que se superpongan bien, ¿cierto? Como que encajan mejor la producción y se va manteniendo un ritmo, es un sonido más pulido. Y si lo que no quieren es un sonido pulido, si lo que quieren es algo que sea más suelto, que sea más desordenado, algo, eso también está súper y también pueden editarlo para que quede así. Entonces, es un mundo la edición. Durante hoy vamos a comenzar más con pistas de ediciones de voces, más que nada porque es lo que me preguntan más y porque al mismo tiempo es algo que se puede hacer para cualquier estilo de música, no importa el contexto en el que hayan grabado, que grabaron todos separados, que grabaron todos juntos, eso está todo súper. Es algo que se puede extrapolar. Aquí tengo muchísimas pistas de voces. Voy a identificar más o menos. ¡Ah! Antes de que se me olvide, se me había ido un poco conversarles sobre el orden de la mezcla, que es muy cortito. Una vez que crean sus sesiones, tienen que importar sus pistas para poder editar, para poder mezclar, ¿cierto? Entonces, una vez que importan sus pistas, esto ya tiene un poquito un proceso, pero se entiende, digamos. Voy a achicar esto un poco para que puedan ver mejor. Estas son todas las pistas de mi producción y como pueden ver, están agrupadas por colores. Eso es algo que también les recomiendo hacer. Pueden crear su propio código de color y he visto varias veces que hay personas que hacen una edición como en degradé de repente de los colores que se ve precioso, se ve muy lindo, pero yo que tengo problemas a la visión no podría trabajar de esa forma porque necesito visualmente llegar más rápido a los elementos que necesito modificar, especialmente si tienen todas estas pistas. Si es que todo esto se ve de un solo color, es difícil, como dónde están todas mis cosas. Entonces, lo que yo hago es que tengo un código de color personal, pero pueden crear sus propios códigos de colores para poder separar, por ejemplo, esto es bajo, estas son las guitarras, sé que todo esto son los sintetizadores, guitarras acústicas de otro color, esto no sé qué es un sample. Las voces principales tienen un color, los coros del Noah tienen otro color, y las voces de la Martina tienen todas otro color, porque también lo que más tengo son tracks de voces, entonces necesito poder ubicarlos en el espacio súper rápidamente. Algo que hay que hacer, especialmente si trabajan en Ableton, pero que es algo que deberían hacer igual en todos los software en los que trabajen, antes de importar sus pistas. Antes de importar las pistas, cuando tienen la sesión vacía, lo primero que hay que hacer es configurar bien el BPM de su sesión. Si es que están trabajando con pistas que fueron grabadas sin clic, no hay nada que preocuparse al respecto de eso, pero si es que están trabajando con pistas que utilizaron una referencia de metrónomo, tienen que hacerlo, especialmente en Ableton, porque si no, después, si cambian después el BPM, sus pistas se van como a estirar o se van a achicar y va a hacer que el sonido cambie. Entonces, eso es algo que se puede cambiar a las configuraciones de Ableton, pero yo no uso Ableton, entonces no recuerdo cuál es. Pero el default de Ableton les hace eso. Pro Tools no lo hace, pero igual es una excelente costumbre primero poner el BPM antes de importar sus pistas, porque eso les va a ayudar con sus procesadores de efectos, con la edición en particular también, si es que estamos trabajando en una vista de grilla que nos permite movernos perdón, en bloques que están subdivisiones, digamos, predeterminadas, porque si no todo va a ser más suelto, ¿cierto? Entonces hay que cachar bien con respecto a ese tipo de cosas. Súper. Entonces, vamos a ver aquí algunas voces.
A ver qué tal. Amuletos para el niño, para que le vaya bien, para que no tenga miedo, para que sepa caer, para bailar con la pena, hierbita para su dolor, para que lo guíe la corriente. Esta parte. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Voy directo a mi centro. Súper. Como les decía, uno de los enfoques para la edición es el de preparar un poco nuestros tracks para la mezcla, ¿cierto? Vamos a dejar esto aquí centradito. Hay varias cosas con respecto a la edición de voces que a mí me gusta hacer. Creo que esto probablemente tenga un poco de limpieza ya hecho previamente, pero vamos a ver qué tal. Por ejemplo, cosas con las que hay que tener ojo en una pista de voz. Podemos ver que tiene una dinámica, o sea, esta sección está cantada un poco más despacio que esta, por ejemplo. Y dentro de las mismas frases, porque esto es una frase, Me acerco a lo nublado. ¿cierto? Cada frase tiene su propia dinámica. Esto es bastante parejo, la verdad, hasta aquí, que se va un poquito para arriba, ¿cierto? Aquí, podemos ver aquí, esto es una respiración, de seguro, esto es una S, a ver, bacán. Ese tipo de cosas podemos ir corrigiéndolas, ¿ya? Entonces, antes que todo, vamos a ver el tema de las respiraciones. Me acerco a lo Él no a veces hace algo que respira caleta antes y después no respira antes de las entradas, que está bueno porque igual es súper limpio para grabar en ese sentido. Perdón que no haya visto esa pregunta, pero caché que era algo de doblajes y me parece que es algo que podemos hablar en un ratito más. Lo que vamos a hacer entonces es identificar las respiraciones, las S y cualquier otra cosa que podría estar quizás un poquito muy hacia afuera. ¿Por qué hago esto? Porque es como una precompresión, es como prepararnos para la compresión, limpiar ese tipo de elementos que en este caso, en este género, pues si estuviéramos haciendo una canción de rap o de hip hop o algo un poco más urbano, probablemente queremos mantener esas respiraciones que son parte de la interpretación. Pero en el caso del indie no lo es tanto y entorpece un poco el camino para otros elementos, dificulta un poco poder pegar bien las voces dentro del contexto de la mezcla y ese tipo de cosas. Por eso yo lo hago así. Sí, mucha gente más también, pero a lo que me refiero es a que no hay que regirse por cómo haga una sola persona las cosas, sino que según esto ustedes pueden ir encontrando la manera en que les guste más hacer las cosas. Entonces, Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Voy directo a mi centro. perfecto. Sobre las respiraciones en esta frase, solamente hay una de las respiraciones que me parece que podría ayudarse un poquito de bajarla, que es esta que está aquí, De esta mi pena. porque las otras vienen ya interpretadas, como él no tiene harta técnica para grabar sus voces, entonces viene un poco preparado con ese tipo de referencias, y eso es algo que también pueden ayudar a las personas que canten en los proyectos que están produciendo. Todo eso se tiene que hablar con harta anticipación, no pueden llegar a decirle a alguien después de que ya hizo una primera toma de voz, oye, mira, ¿sabéis que quizás podemos encontrar algo para que pronuncies menos la S, para que respires un poco más despacio? Si lo hacen en ese momento, van a matar toda la magia que pueda tener en ese momento y la persona se va a concentrar mucho más en justamente cantarlas es un poco más despacio, que igual es algo súper ambiguo y súper específico por sobre la interpretación.
Entonces, hay muchas cosas que podemos ir corrigiendo desde antes, ¿cierto? Como conversando con las personas, oye, te enojo con esto, o mover los micrófonos también funciona bastante. Pero hay que tener delicadeza y gracia para decir esas cosas. Ahora, sobre esta respiración que está aquí, que se me sale un poquito hacia adelante, lo que hago es seleccionar esta sección, la divido, ahí según el software que ustedes utilicen pueden ver cómo la dividen, en el caso de Pro Tools lo hago con la tecla B larga. Voy a hacer unos pequeños crossfades aquí, para que no haya un cambio demasiado drástico, y voy a bajarle el nivel a eso. Esto es una edición igual exagerada, pero veamos qué tal. Queda un poquito más cerca de cómo venían las otras respiraciones. Enseñanza de esta mi pena niña, voy directo a mi... Y ahora sí, igual me queda un poquito arriba, entonces voy a hacer lo mismo. Tienen que tener ojo con las respiraciones, especialmente de... Yo por lo general no corto las respiraciones. Era algo que hacía, o que hice un par de veces cuando estaba comenzando a editar o a mezclar, porque estaba obsesionada con que estuviera todo corregido y limpio y ordenado y todo, pero en verdad las respiraciones son justamente lo que hacen que la interpretación sea algo humano, son súper parte de las voces de los cantantes, ¿cierto? Cada persona tiene sus características vocales, y eso es algo que yo creo que hay que respetar porque es parte de la visión artística, según con quién estén trabajando. Ahora, ¿qué más hay además de las respiraciones? Las S. No sé si esto en alguna parte tengo una P, pero sí, sé que tiene S y C. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso río y confío. Creo en la enseñanza. Ya, eso es un poquito más polémico, cuando dice creo en la enseñanza, y es porque son consonantes difíciles. Entonces, tenemos aquí. No, eso es. Creo en la enseñanza. Entonces, identificamos que aquí hay una S, aquí hay una Z, y lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo que hicimos con las respiraciones. Ups. Y bajarlo un poquitito. Esto tiene que ser un poco más sutil, o sea, no podemos empecinarnos con hacer esta pequeña edición, porque después, en vez de decir enseñanza, va a sonar como si dijera en dedanda, de verdad, como que en la edición de ese tipo de consonantes hay que tener harto cuidado. Entonces vamos a ver cómo queda con una pequeña pasadita, y después vamos a exagerarlo para ver qué pasa cuando quitamos mucho este tipo de elementos en una voz. Creo en la enseñanza de esta mi pena. Ya, la primera se me escucha raro, entonces no le puedo bajar tanto. Creo en la enseñanza de esta mi pena ni... Eso. Me parece que lo más importante es que siempre suenen naturales estas intervenciones, a menos que estén buscando chopear una voz, pero ese es otro contexto. Entonces, el contexto en el que estamos trabajando ahora de corrección de este tipo de pequeños elementos está bueno. Vamos a bajarlo harto, ambos, para que vean cómo se escucha cuando se pasan. Creo en la enseñanza. Tienen como una pequeña caída. Vamos a exagerarlo más para que se oiga más aún esa caída. Como una fluctuación extraña. Creo en la enseñanza de esta mi pena. Suena rarito. Entonces, con eso hay que tener ojo. Si se pasan, lo único que tienen que hacer es volver. Sí, bueno, eso también es algo que me gustaría poder traspasarles hoy, que si se equivocan aprendiendo a hacer esto, está todo bien.
se lo digo como una persona a la que le cuesta un poco equivocarse también en la vida en general. O sea, no creo que a alguien le guste ni le agrade equivocarse, pero em, es algo con lo que tenemos que empezar a amistarnos, con la equivocación, especialmente cuando estamos aprendiendo a hacer cosas y a mi parecer el tema de la producción, la edición, la mezcla, el mastering y todo son una fuente inagotable de equivocaciones, de ensayo y error, de mucho error, de mucha duda y de mucha experimentación, entonces hay que tratar de ser suaves con nosotros mismos para poder seguir disfrutando de estos procesos, especialmente si es que están comenzando y tienen una pequeña ansiedad de no saber si es que lo que están haciendo está bien o no. En ese caso yo siempre les recomiendo tener una versión, o sea, como cuando trabajan con plugins, activar y desactivar sus procesos, hacer comparaciones con el momento original, ¿cierto? Y sus pistas después de un proceso y ver si es que les gusta más cuando está procesado. Y si es que no les gusta más, quiere decir que simplemente tienen que volver a hacerlo o tienen que corregirlo. Ya como a veces nos pasamos de edición, nos pasamos de compresión, nos pasamos de Q, nos pasamos de todo, y lo único que hay que hacer es volver, y no, nadie va a sufrir un daño irreparable porque se equivoquen con algo así que no se preocupen, no estamos, o sea, sí, eso, básicamente, si fuéramos doctores probablemente sería algo mucho más grave, el margen de error está muy reducido, pero lo que hacemos se nos permite ese margen de error y de verdad nadie va a sufrir porque se equivoquen. Entonces, no sufran ustedes cuando se equivoquen, al menos intentarlo. Súper. Sé que tengo la voz de la Martina más abajo, con una edición muy linda, que me gusta muchísimo. Y está aquí. Y podemos ver, vamos a repasarla, porque sé que esta parte de la sesión es de algo un poco previo, entonces aquí vamos a poder encontrar quizás algunas otras cosas. Veo que hay unas fluctuaciones del nivel que están bien importantes, así que escuchemos. Sueño con la ligereza, dejar el alma volar, despedir lo que me pesa y caminar con liviandad. Es importante para mí ahora dejar la culpa atrás, soltar los fríos del alma y abrazar mi intensidad. Amuletos para el niño. Súper. Podemos ver que igual la interpretación va fluctuando como así en la voz de la Martina, como en relación a la melodía. Aquí ya tengo algunos cambios que voy a exagerar un poco. Por ejemplo, bueno, está todo separado casi por frase. La respiración del comienzo está editada hacia abajo. Aquí hay una sección que le dio un poquito más de ganancia, porque se me ha quedado un poquito abajo en el resto de la interpretación de la voz. Entonces veamos. Ligereza, dejar el alma volar. Perfecto. Veamos si lo subimos un poquito más. Sueño con la ligereza, dejar el alma volar. Si me paso un poco más se nota muy poquito, pero está un poquito fuera del contexto. Quizás esta parte de aquí, como es una melodía muy delicada, la puedo bajar un pelito, acercándolo un poco más a la dinámica que tiene el resto de la edición de la voz. Sueño con la ligereza, dejar el alma volar, despedir lo que me pesa y Aquí también tengo esta S, como del comienzo, despedir lo que me pesa, está un poco más abajo, y caminar con liviandad. Es importante para mí ahora dejar la culpa atrás, soltar los fríos del alma. eso se me pasó un poco, donde dice soltar. Esto es como hacer una compresión manual, básicamente. Soltar los fríos del alma y abrazar mi intensidad. No sé por qué estaba tan arriba de eso. Soltar los fríos del alma y abrazar mi intensidad.
Entonces, bueno, cada uno de los colores que representa, o sea, que tenemos aquí en esta pista representa una toma diferente de la voz. Esto es a lo que se llama un comping. Entonces, lo que yo hice fue, no sé si los tengo aquí, sí. Tengo todas estas pistas, estas tomas de la voz de la Martina. Son, bueno, son 4 completas, 5 completas y una un pedacito. Y luego seleccioné la mejor parte de cada una. Y aquí está la edición sobre eso, ¿ya? Entonces voy a dejar de ver todas las pistas. Y sobre las ediciones de voces es eso, es como es como un trabajo sutil el trabajo de la edición. Lo que les recomiendo más para la edición de voces, para la edición de bajos, de guitarras, de todo, absolutamente todo, es que aprendan a trabajar con los atajos de sus teclados, porque si no, toma demasiado tiempo. Es una de las primeras cosas que aprendí a hacer cuando empecé a trabajar en estudios, antes de grabar, antes de mezclar y todo, fue editar. Edición de voces, edición de baterías, de bajos, de todo, para como cuadrar todo un poquito. Es la primera ayuda que le hacemos a nuestras producciones, ¿cierto? Como el primer pasito. Eso está súper bueno. En honor al tiempo vamos a seguir avanzando. Y vamos a ir con los ecualizadores. Y para eso nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos a ir? Podríamos ver el track del beat que está ahí arriba. A ver. Súper. Vamos a ver qué podemos hacer con un ecualizador con este beat. Les voy a mostrar muy rápido con un ecualizador que viene con Pro Tools, que es muy amistoso porque tiene este gráfico de aquí. Les voy a contar súper rápido cuáles son los parámetros de un ecualizador. Cada una de estas bandas de colores son estas bandas de frecuencia, ¿cierto? Cada una representa una banda distinta. Tenemos controles de entrada, de salida, para poder equilibrar el nivel de entrada y el nivel de salida, porque cada vez que ustedes van a poner un plugin, especialmente un plugin donde manejemos las ganancias de bandas de frecuencias o las ganancias de todo el espectro, ¿cierto? Como son los ecualizadores, los compresores, etc. Va a haber un cambio en el nivel de la señal. Entonces, para poder hacer las comparaciones de la mejor manera posible, es bueno hacer un balance entre como equiparar el cambio de ganancia que existe hacia arriba o hacia abajo después de que hacemos un proceso. ¿Ya? Para eso tenemos aquí un control de entrada y un control de salida. Cuando empecemos a mover cosas les va a hacer esto mucho más sentido. Aquí abajo tenemos 2 filtros. Un filtro de pasa altos, que si es que lo activo y lo muevo, hace lo siguiente. Un filtro pasa altos es un filtro que corta graves, ¿ya? Y al otro lado tenemos todo lo contrario, que es un filtro pasa bajos, es decir, corta los agudos. Eso está buenísimo. Y aquí abajo, donde tenemos cada uno de nuestras bandas del ecualizador, tenemos nuestros parámetros. Vamos a partir con la ganancia, que nos permite atenuar o amplificar una banda de frecuencias, ¿cierto? El parámetro de la frecuencia, que nos permite definir, vamos a cambiar la curva, nos permite definir la frecuencia central de nuestra banda del ecualizador, ¿cierto? Ojo que siempre que, o sea, nosotros asignamos la frecuencia central de la banda, pero siempre el proceso que hagamos va a afectar a las frecuencias que están alrededor también, ya, para eso es algo que hay que tener en mente. Y lo que define cuánto vamos a afectar a las frecuencias que estén alrededor de nuestra frecuencia central es este parámetro que es el Q,
o ancho de banda. Se llama Q porque se refiere a un parámetro que se llama Quality Factor en los ecualizadores y es básicamente el ancho de banda, así de corto. Entonces, ¿cómo suena esto si es que lo vamos reproduciendo? Bueno, y por lo general si es que sus ecualizadores tienen un botoncito que dice IN, eso es para activar o desactivar la banda. Entonces, vamos a mover un par de cositas para ver qué podemos hacer. Bueno, el sonido resulta mucho más consistente, pero hay que tener ojo con esto. Si es que ven aquí los medidores de entrada y salida, cuando reproducimos van a ver que el nivel de entrada es más despacio que el nivel de salida. Aquí. Eso es porque los ecualizadores son básicamente un tipo de amplificador. Entonces, si es que yo subo 2 decibeles aquí, 3,9 decibeles allá, 3 decibeles aquí, 3,8, todo eso genera un incremento en el nivel general de mi señal, así que vamos a equipararlo. Eso también me permite poder oír realmente cuál es el cambio que estoy induciendo en mi pista, ¿cierto? Vamos a abrir el bajo que está aquí después de esta pista rojita, y vamos a hacer algo porque hay algo que a mí me interesa mucho, que es el concepto del contraste entre los elementos que hay en una mezcla, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay varios elementos que van de la mano en las producciones, como lo son el bombo con el bajo. Entonces, si es que yo estoy dándole todo este rango de aquí abajo a la batería, no voy a darle ese mismo rango ahí al bajo. No quiero que se produzca un enmascaramiento, ¿cierto? Que se vayan tapando las frecuencias y todo, sino quiero generar un espacio. Y para poder generar un espacio para cada uno de mis elementos, tengo que utilizar el contraste. Así que vamos a poner otro EQ aquí abajo. Voy a copiar el mismo, pero lo voy a dejar en default. Perfecto. Vamos a abrir el bajo entonces. Aquí a la izquierda tengo el ecualizador de la batería y a la derecha el ecualizador del bajo, así que vamos a hacer un poquito de contraste de inmediato. Lo primero que me pasó fue que al poner el bajo ya no quiero darle esta acentuación aquí a la batería porque creo que ensucia un poquito el espacio del bajo, como que me gustaría poder hacer un ajuste, así que lo voy a hacer al tiro.
Ahí estoy haciendo como, hay una parte del espectro donde ambos sonidos tienen una curva hacia arriba, digamos, que es en esta sección que está en la batería como entre los 2000 Hz, y aquí, esta banda que está aquí tiene como justo una guatita hacia abajo, alrededor de los 2000 Hz, entonces tampoco está interviniendo tanto. Y en ese rango de frecuencias los dos instrumentos tienen características bien distintas, entonces eso no es un problema. ¿Qué otra cosa más puede ser con respecto a los ecualizadores? Bueno, para que lo tengan en mente para el futuro, los sonidos que son más opacos tienden a escucharse más hacia atrás, y los sonidos que son más brillantes tienden a salir más hacia adelante. Entonces, si es que quieren destacar un elemento en una mezcla sin necesariamente tener que hacer un ajuste de volumen y subir el volumen derechamente, porque a veces eso no funciona, a veces suben el volumen y ensucia toda la mezcla, se les van perdiendo otros arreglos, tenían sus planos muy preparados y resulta que suben el volumen de un sintetizador y les desarma todo. Prueben con un ecualizador, prueben dándole más agudos a un sonido. Eso también es un elemento súper importante que hay que ir viendo dentro de la mezcla. Podemos demostrarlo también un poquito sumando, aquí hay una capa de un armonio, vamos a abrirlo. Voy a hacer lo mismo. No me interesa mucho que esta capa tenga tanta información de bajos, porque ya tengo harta información entre el bombo y el bajo, así que voy a filtrarlo un poquito, voy a probar darle un poquito más de brillo para que aparezca un poco más hacia adelante y generar un nuevo plano sonoro solo usando ecualizadores, que son mis procesadores favoritos. Así que voy a utilizar este filtro. Y ahora voy a usar una banda bien ancha aquí. A ver, chiquis, perdón. Hay un subbajo en esta canción, pero no está abierto, porque no voy a usarlo para los ejemplos, pero el subbajo está aquí. Eso es justamente para darle el peso que no nos está dando, en teoría, el bajo eléctrico, digamos, que está haciendo una línea súper interesante. Me encanta a mí esa línea de bajo, pero viene con ese sub para poder darle ese pesito y que no se nos caiga. Ahora voy a darle un poquito más de agudos a este teclado para ver si es que puedo darle como un lugar un poco más específico dentro de la mezcla. Eso fue un cambio bien intenso, pero funciona. Y eso también me da espacio para poder ver si es que tengo otro tipo de sintes, como aquí, uno más. Este sintetizador tiene más información en el rango como de medios graves, entonces puedo acentuar más eso y tener también un contraste no solo entre la batería y el bajo y ese armonio, sino que también con este segundo sintetizador que puedo ecualizar pensando en el contraste. Así que vamos a ver, darle un poquito más de cuerpo.
Esto también lo hago mucho. Cuando estoy buscando un rango de frecuencia, subo las bandas así exageradísimamente y después vuelvo. Eso se los recomiendo también porque les va a ayudar a identificar mejor los rangos de frecuencias de cada elemento. Y ahí también crea una diferencia entre los planos de ambos sintetizadores, porque hay uno que está un poco más hacia adelante porque es más agudo y otro que está más hacia atrás porque es más opaco. Entonces esas son cositas que hay que tener en mente cuando estén utilizando ecualizadores. Vamos a pasar ahora a los compresores y vamos a hacer la mezcla también, o sea, la comparación con una pista de la voz y también con una pista de la batería porque está bueno. Entonces, vamos a buscar las voces aquí. Bueno, para aplicar al tiro cosas que estábamos viendo de ecualizadores, les voy a mostrar algo que yo hago siempre, que es en el primer espacio de los inserts, utilizo un filtro que corte más o menos entre los 70 y los 80 Hz, todo hacia abajo. Los ecualizadores y los filtros no son perfectos, esto quiere decir que no eliminan completamente toda la información cuando hacen esto, entonces no lo van a perder todo, pero sí creo que es algo, pueden ir experimentando con el ancho de banda de sus filtros también para que sean más o menos agresivos, eso genera cambios, de verdad. Pero hago esto para que no se me cruce información de este rango de las voces con el bajo ni con la batería, para separarlo un poco también. Entonces, eso es lo primero que hago. Y después utilizo un compresor como este, que es el Arc Compressor de Waves de la serie Renaissance. Me gusta mucho este compresor porque todos los parámetros son seleccionables. No todos los compresores tienen parámetros que son variables, ya hay algunos que vienen con parámetros fijos y simplemente vas moviendo el nivel de la ganancia y la reducción de la ganancia. Lo que hace un compresor es directamente, por supuesto, comprimir. Comprime la señal luego de que pasa un punto que determinamos nosotros como usuarios, ¿sí? Cuando mi señal pasa de este punto de ganancia, lo que hace el compresor es bajar el nivel de todo lo que está aquí, ¿cierto? Esto puede ser más gráfico viéndolo de esta manera. El umbral en los compresores se llama threshold, ¿ya? El ratio que está aquí es la razón de compresión, y mientras mayor sea el número, quiere decir que estamos comprimiendo más, ¿cierto? Tenemos una ganancia para hacer el balance de la ganancia de entrada con el balance de la salida, un control de ataque, que esto funciona de manera similar a lo que hablábamos ayer sobre la envolvente o el ADSR, que el ataque indica el tiempo en milisegundos que va a empezar que le va a tomar al compresor a empezar a actuar. El release nos ayuda a setear el tiempo en que el compresor va a dejar de actuar. Ya es así de simple. Pero sí es tan simple porque es tan difícil comprimir, porque tenemos rangos muy grandes para comprimir. Y dentro de esto, todos los parámetros cumplen un rol súper importante. No hay ni un parámetro que sea más o menos importante a mi parecer en el compresor. Bueno, el umbral es lo primero que hay que setear, pero el ataque y el release también le dan una característica rítmica a la compresión, ¿ya? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Por lo general en mis cadenas de voces yo ocupo al menos 2 compresores. Ocupo uno primero para atajar un poco los peaks, o sea, estas fluctuaciones de dinámica que se me van arrancando un poco. Hay cosas en la edición que no se pueden hacer porque no suenan muy naturales y después podemos arreglarlas también utilizando algo como un compresor. Entonces primero ocupo un compresor con un ataque muy rápido, que vaya con el umbral
seteado para que solamente procese las partes donde se me arranca un poco el nivel. Entonces es una compresión un poquito correctiva, de alguna forma. Me encanta que ya tienen preguntas. Vamos a setear esto. Amuletos para el niño, para que le vaya bien, para que no tenga miedo, para que sepa caer, para bailar con la pena, hierbita para su dolor, para que lo guíe la corriente. Todos los compresores inducen un cambio en la tonalidad, o sea, en el tono, en el timbre de lo que tenemos grabado, y eso es algo que también hay que tener en mente. No todos los compresores funcionan igual, no todos los compresores suenan igual, no todos los compresores inducen la compresión de la misma manera, con la misma agresividad, digamos. Entonces, es algo de gustos y es algo que hay que ir probando. Este compresor que yo estoy usando ahora no se nota mucho, especialmente en las partes que están más abajo. Vamos a ver qué hace en una sección donde el Noah está cantando un poco más fuerte. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Ya, miren, vamos a hacer un ejemplo de la sobrecompresión al tiro con esta parte. Porque es un poco simple, o sea, yo creo que es más difícil aprender a comprimir de manera sutil que sobrecomprimir, que es lo que hacemos siempre al comienzo de nuestras incursiones en la edición y en la mezcla. Por lo general van a sobrecomprimir y eso está todo bien porque, de nuevo, solo tienen que volver a hacerlo, echar un poquito atrás sus procesos, está todo bien. Así que voy a sobrecomprimir esto para que oigan el sonido de una sobrecompresión de voces. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Voy directo a mi centro. Ahí empieza como a respirar un poco el compresor, y así como, ¿cierto? Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Voy a jugar un poco con el tiempo de ataque y el tiempo de release para ver qué más podemos exagerar en esta voz. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Ven que ahí empieza a hacer como, unos ritmos y unas respiraciones raras. Eso quiere decir que están sobrecomprimiendo. Y no es un problema porque simplemente lo que hay que hacer es volver a setear el compresor en algo que sea un poco más sutil. Así que lo voy a devolver a como estábamos antes, en el contexto de agarrar un poquito los picks y hacer una primera línea de compresión muy suave, porque igual una manera de evitar sobrecomprimir es utilizar varios compresores seguidos, ¿ya? Entonces, eso es una recomendación también. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Voy directo a mi centro. Y ahora voy a hacer el balance entre la señal de entrada y la señal de salida. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Voy directo a mi centro. Súper. Los compresores, como les decía, siempre van a inducir un cambio, siempre van a generar un cambio en el tono, en el color, ¿cierto? De nuestra pista, cualquier pista que estén comprimiendo. Pero inmediatamente
crean esta sensación de que las cosas suenan más listas, más terminadas, ¿cierto? Entonces vayan probando qué tipo de compresores les gustan. Por lo general yo después de esto utilizo otro. Vamos a usar uno que es bien conocido. Bien conocido, y es otro tipo de compresor que me gustaría mostrarles. Esto es una emulación de un compresor LA2A, que es un compresor como muy histórico, es de los primeros, si no fue el primero, es de los primeros, debe ser uno de los 3 primeros compresores que fueron construidos en la historia del audio. Y claro, tiene solamente 2 parámetros, que son ganancia y reducción de peak. ¿Y por qué solo tiene ganancia y reducción de peak? Aquí hay algo interesante sobre los compresores. Este tipo de procesadores, o sea, no solo los compresores, sino los procesadores de dinámica en general, los limitadores, los expansores, los gates también, son dependientes del nivel de entrada de la señal, del nivel de ganancia de entrada. O sea, si es que su pista tiene una ganancia muy bajita, el compresor no va a estar haciendo nada realmente. Y eso es algo que tienen que definir con los niveles de la grabación, o sea, lograr niveles consistentes de grabación, dejar un espacio suficiente en decibeles, digamos como un headroom, a lo que se llama. En el fondo es dejarle espacio digital también al computador para que podamos poner compresores y hacer cosas, porque si graban algo con una señal que está muy cerca de saturar, van a poner cualquier procesador y de inmediato va a empezar a generar distorsión digital, ¿cierto? Eso no nos interesa. Entonces, tengan ojo con sus niveles de ganancia, y es por eso también que esto me permite seleccionar la ganancia de entrada, además del nivel de reducción, el nivel de compresión. Entonces vamos a jugar un poquito con esto a ver qué resulta. Nublado puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Voy directo a mi centro. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio de comparación entre ambos sonidos. Como lo que hace este compresor en particular es que también destaca más el contenido de medios graves y de graves especialmente, entonces hace que la voz tenga un poco más de presencia, ¿cierto? Y en este caso es algo que, como un poco más de peso, es algo que me gustaría destacar. Entonces voy a reproducirlo y voy a activar y desactivar el compresor un par de veces. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, Suena río más y delgadito. confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Voy directo a mi centro. Pero es precioso, me gusta mucho. Entonces, después de esto, por ejemplo, si quiero repasar un poco algunas características del color, por lo general también ecualizo después de comprimir, porque hay algunas frecuencias que quedan un poco duras, quizás puedo aprovechar de acentuar algunas otras cosas, entonces voy a hacer una ecualización muy rápida. Comprimamos la pista de la batería, que igual está interesante para que veamos qué tipo de cosas van saliendo adelante también. Y se pasó el tiempo demasiado rápido y creo que después podemos pasar a las preguntas para alcanzar a responderles a todos. Así que voy a seguir con esto y en 10 minutitos comenzamos con las preguntas. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Voy directo a mi centro.
Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Creo en la enseñanza de esta mi pena niña. Voy directo a mi centro. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Y así es como podemos hacer muchas modificaciones sobre nuestros sonidos grabados originalmente. Recuerden siempre que de manera ideal la instancia de la mezcla no es una instancia para arreglar errores de la grabación, ¿ya? Los errores de la grabación, a mi parecer, se arreglan regrabando nomás. Así que eso es un pensamiento que quería compartir. Vamos ahora a ver qué podemos hacer comprimiendo esta base, que me gusta mucho, y quizás podemos incluso aprovechar de destacar otros elementos de la batería utilizando un compresor. Vamos a ver. Me acerco a lo nublado, puede ser peligroso. Cuando lo pienso, río y confío. Miren, aquí esto me indica cuánto estoy comprimiendo en decibeles, ya, por si acaso. Esto es como una guía visual de cuánto están comprimiendo. Este tipo de compresor es un compresor más para buses, o sea, para comprimir varios elementos al mismo tiempo, y lo elijo porque me gusta este tipo de compresores para elementos como pistas de batería, donde hay muchos elementos incluidos en un solo lugar, ¿ya? Con los elementos de percusión y los elementos como baterías y bajos, si recuerdan lo que estábamos hablando ayer sobre la transiente, que es en el fondo el ataque de nuestros elementos, nuestras grabaciones, eh, respecto a este tipo de elementos. Los tiempos de ataque se recomiendan por lo general para elementos percutidos y para baterías bajos, elementos donde queremos mantener bien la transiente, es tener tiempos de ataque que sean más lentos. Por ejemplo, 5 milisegundos hacia adelante es un tiempo de ataque lento. Y todo lo que sea un poquito para atrás, hasta, no sé, entre 10 y 25 puede ser ataque medio, y de ahí para abajo es rápido, derechamente. Eso es para poder mantener la característica del ataque de nuestros elementos para que no se disuelvan y no se redondeen ciertas cosas que no queremos redondear, ¿cierto? Eso es una compresión así, muy chiquita. Vamos a dejarla más chiquita para hacer algo similar a lo que hicimos con la voz de Noah, donde estábamos atajando ciertas cosas nomás, ¿cierto? Así que vamos a poner un segundo compresor un poco más agresivo, un poco harto más agresivo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este. A ver si es que le podemos dar un poco más de energía con esto. Wow, sí. Voy a linkear la entrada con la salida. De inmediato le da más movimiento también a esta base, me gusta mucho. Entonces
Entonces también encontramos un nuevo uso para los compresores en este tipo de contextos, además de el de colorear, el de atajar los pics de una señal. También podemos hacer que una pista de un sonido rítmico tenga un ritmo que está aún más acentuado por el movimiento del compresor, ¿ya? Separa los planos un poco de las cosas, también nos sirve para juntar un poco el sonido, para darle una cuestión que esté como un poco más lista, ¿cierto? Como quedan solo 4 minutos para el momento de contenidos, lo que voy a hacer es darle algunas recomendaciones para cuando exportan sus pistas, cuando exportan sus mezclas, en verdad, o sus premezclas, si es que van a trabajar con más personas. Esta pista está buena para hacer este ejemplo, porque, por ejemplo, tiene todo este espacio en el comienzo que no tiene nada. Entonces yo pongo play, va, no hay nada, no hay nada, no suena nada, 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 nada. Ah, perfecto. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago en Pro Tools al menos es que uso mucho un sistema de marcadores, en el que puedo marcar el inicio de la canción y también el final, porque aquí el final igual me sobra harto rato. Y ahí me sigue, 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 sigue. Pero claro, creo que hasta aquí está bien, entonces puedo dejar el final aquí. Y gracias a esos marcadores puedo seleccionar el inicio y el final sin tener que cortar otras cosas, otras partes de mis tracks, ¿cierto? Digamos, para no tener que mover del lugar donde están en la sesión mis pistas. Asegúrense siempre de que el punto de inicio y el punto de final estén bien, porque si es que exportan mal y se les corta el final de la canción así como no les va a servir de mucho. Y también si es que se están preparando para ser productores y productoras, está bueno siempre entregar nuestros trabajos de la mejor manera posible, de la manera más cuidada, de la manera como hecho con más cariño, realmente, si estamos dedicándonos a algo que está buenísimo, para mí tener la oportunidad de poder trabajar en la producción y en la interpretación de música, me hace sentir muy bien. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer lo mejor posible como para compartir con el resto de las personas con las que vaya a trabajar, ¿cierto? Cuando exporten, cuando hagan sus bounces, por lo general van a tener las opciones de exportar en MP3. Nunca exporten sus mezclas en MP3 para mandar a mastering, eso no, jamás. Siempre en WAV. Utilicen la misma frecuencia de muestreo y la resolución de bits que está en su sesión. Yo, como ingeniera de mastering, también siempre pido que me envíen las mezclas en 48 kHz a 24 bits, pero a veces me las mandan en 44,116 porque esa es la resolución en la que trabajaron, con eso está todo bien. Si es que en la creación de su sesión de edición y de mezcla eligen una frecuencia de muestreo como 44,1 kHz a 16 bits, y cuando exportan eligen esto, que es más alto, eso no va a mejorar el sonido de nada, lo único que va a hacer es que sus archivos sean más pesados. Entonces, definan desde el comienzo, como les había dicho, y siempre que hagan un bounce, por lo general los software de edición, de grabación y de mezcla nos permiten hacer bounces offline. Quiere decir esto, que no los tenemos que escuchar en tiempo real. Y eso de repente está bueno porque tú estás como escuchando tantas veces la misma cuestión y de repente no queréis volver a escucharlo una vez más, pero les recomiendo hacer siempre sus bases en tiempo real, o sea, ir escuchando lo que están exportando, porque muchas veces en ese mismo contexto de que ya llevan mucho rato trabajando con algo, puede ser que no se dieron cuenta y mutearon una pista, no se dieron cuenta y subieron una pista 12 decibeles para arriba y tienen una pista por sobre todo y es una pesadilla. Tienen mal puestos los marcadores, está mal el comienzo de la canción, el loop de selección está bueno, o sea, la cantidad de cosas que pueden salir mal en estos procesos es súper alto, pero eso no es un problema si es que saben lo que están haciendo, ¿cierto? Por eso estamos aquí. Entonces, de nuevo, si es que les pasa eso, lo único que tienen que hacer es detenerlo, corregir
y seguir nomás, ¿cierto? Como tratar de no frustrarse demasiado por ese tipo de cosas, pero en verdad esos son como las cosas que yo les invito a tener más en cuenta cuando van a hacer los bounces de sus mezclas para mostrárselas a otras personas, para subirlas o para enviarlas a masterizar. Voy a tomar a un segundo, chiquis, porque llevo 1 hora y media hablando. Bueno, antes de que vayamos con la sección de preguntas y respuestas, les quiero agradecer a todos por estar aquí y también quiero agradecer a toda el equipo de Maestraes que tienen esta labor ardua y levantan este espacio para que podamos compartir, para poder traspasar estas herramientas. Es un honor poder ser parte de esta instancia una vez más y les mando un abrazo a todos quienes están aquí. Voy a abrir primero el chat y después la cajita de preguntas y respuestas, pero si es que tienen más preguntas, por favor háganla a través de la cajita de preguntas y respuestas para que no se nos crucen. Primero, ¿cuáles son los niveles recomendados para enviar a máster? Hay un ingeniero chileno que se llama Chalo González, que tiene un estudio de mastering que se llama G-Masters y es un amigo personal. Tengo el privilegio de tener como un vínculo de amistad y una persona que me ha ayudado mucho en mi carrera, y cuando yo le pregunté al Chalo, ¿cuáles son los niveles óptimos para enviar al mastering? Me dijo, el nivel en el que termine tu mezcla. Fin. O sea, asegúrense de que no haya absolutamente nada haciendo clip. Y para eso pueden, miren, les voy a mostrar con un medidor muy simple de waves. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este es el PAS Meters. Pueden descargar Meters para ver el nivel de su mezcla. Yo les hablé de 2 páginas ayer, que caché que hay más gente hoy, entonces les voy a copiar aquí, que son Plugin Boutique y Bedroom Producers Blog. Ahí pueden encontrar todo tipo de plugins, de elementos que van a ser legales y gratuitos para poder hacer esto. Mientras tanto, también quiero aprovechar de enviarles a través del chat este archivo que es como un zip comprimido. Este archivo tiene la presentación de ayer y una... no sé por qué no me deja hacerlo. Bueno, quizás se los tenga que hacer llevar a través de las chiquillas de Maestraes. Pero, a ver, quizás lo puedo hacer así. Sí, acá. No puedo. Bueno, se los voy a hacer llegar a través de las chiquillas de Maestraes. Es un zip que tiene un PDF sobre cómo arrancar su sistema de sonido, la presentación de como el PowerPoint que hice ayer, y apuntes sobre todo lo que hablamos de la parte técnica para que puedan seguir referenciando. Entonces, volvemos, los niveles. Tenemos 2 tipos de medición en decibeles de este tipo de salidas, que es lo que utilizamos por lo general para los contextos de mezcla revisiones, y tenemos un nivel aquí, donde dice Detect, que dice RMS, y si le hago clic, dice Peak. Para llevarse las mezclas de la mezcla al mastering, digamos, yo por lo general detecto el número de peak, y por lo general no dejo que pase nada después de menos 5 decibeles, ¿ya? Para que haya un espacio, ¿cierto?, entre el 0, que es como mi nivel máximo digital antes de la saturación, como con el resto de la dinámica de mi canción, para que el ingeniero de mastering pueda también tener espacio para comprimir, para ecualizar, para hacer varias cositas, y que no le clipee. Así que vamos a ver en cuánto está esto. Francamente no lo sé, así que quizás tenga que bajar algunas cosas. A mi centro, sueño con la ligereza, dejar el alma volar.
Por ahí está bien, de hecho está como el pic más alto de todo lo que reproduje está en menos 7,7 decibeles, eso está súper, como si es que envían sus niveles muy, muy bajos, onda, si es que el pic está como en menos 18, eso está demasiado abajo. Menos 12, un poquitín abajo, yo les recomendaría entre menos 6, menos 8, menos 10 máximo de lo más abajito que vayan a sacar. Aprovechando que estábamos escuchando esa sección de la Martina, les quiero contar que el próximo sábado es el lanzamiento del último disco de la Martina Lluvias en el GAM, por si es que les interesa, o pueden ir a escucharlo a Spotify y conocer su último disco que está muy hermoso. Súper. Vamos entonces con las otras preguntas. Eso ya lo respondimos. Es recomendable doblar las voces, o sea, grabarlas varias veces como para crear un efecto de reverb. Eh, el doblaje y la reverb son dos cosas diferentes. Si lo que quieres generar es un efecto de reverberación, lo mejor sería grabar en un espacio que sea bien reverberante, pero el efecto que se logra con los doblajes es justamente eso, como se da un poco más de espacio. Pueden escuchar el último disco de Clairo, tiene muchos doblajes así en un estilo muy Elliott Smith, como Phoebe Bridgers también, que dejan como dos pistas de voces cantando lo mismo, eso es estilístico. Por lo general, yo hago doblajes en los coros o en las canciones completas, o si no, dejo una sola voz en el centro porque es un poco más definido, ¿cierto? Eso genera una sensación de expansión, hacer los doblajes. Genera expansión, pero no genera tanta intimidad. Entonces hay que tener ojo con eso según el contexto de lo que estén buscando. Cada color representa una banda de frecuencia. Claro, en el caso de estos ecualizadores que estábamos viendo, sí, pero son modificables, ¿cierto? Igual tienen un límite, pero cada color representa una banda de frecuencia. Una pregunta rata. ¿Recomiendas descargar el Pro Tools craqueado, si no algún tip para bajarlo en su versión gratis o algo así? Uf. No recomiendo el Pro Tools craqueado, especialmente en Windows, porque Windows es mucho más susceptible a ese tipo de cosas. No uso Pro Tools craqueado desde el 9, que lo usaba cuando iba a la universidad, y si están estudiando, creo que no hay problema con utilizar cosas craqueadas, pero si están trabajando profesionalmente, en verdad les recomiendo en serio comprar los programas. Pro Tools tiene una suscripción mensual. Si son estudiantes, pueden enviar un certificado de alumno regular y les hacen un descuento significativo y queda como en 8 lucas al mes, dependiendo de cuánto salga el dólar, porque son como $10. Y tener un mes completo para juntar 8 lucas igual puede ser una meta consistente, ¿cierto? En el momento en el que puedan hacerlo, les recomiendo que lo hagan, si no, igual pueden conseguir otros software gratuitos, pero si trabajan con Windows, no les recomiendo trabajar con software gratuitos en general, porque se pueden echar sus computadores, y eso sí que es triste, porque se pierden muchas, muchas cosas. Yo por usar un Pro Tools craqueado en un Mac también perdí muchas cosas, como se me fue a negro y tuve que formatearlo y perdí muchísimos proyectos. Entonces, en general, solo por eso no recomiendo mucho las cosas craqueadas, pero si tienen alguna amiga por ahí que sea un as de ese tipo de cosas, pueden intentarlo, pero yo no lo recomiendo, la verdad. ¿Cómo sé cuánto hay que comprimir auditivamente? Wow, aquí hay muchas preguntas de Daniela sobre la compresión, me encanta. Bueno, hicimos el ejemplo de la sobrecompresión, justamente para que cachen cuánto es que hay que comprimir. Todo este tipo de cosas son referencias, como si es que sienten que la voz que comprimieron, por ejemplo, cualquier elemento que sea que comprimieron, no tiene nada de movimiento, eso es porque se pasaron. Que igual hay que dejarle un espacio para que se desenvuelva. Entonces, según eso es que hay que ir comprimiendo. No siempre hay que comprimir, realmente no. Hay cosas que yo no comprimo, hay cosas que me entonces, como los bajos, pero es porque me gusta mucho cantar y me gusta mucho tocar bajo. Entonces, es como una referencia más personal. A veces comprimo las guitarras acústicas por lo general siempre las comprimo un poquito, como para atajarlas. Pero hay muchas veces en que no comprimo cosas.
especialmente teclados, pero sí hace que todo suene un poco más terminado, comprimir, eso sí. El compresor le da más cuerpo al sonido, eso depende del compresor, pero por lo general sí. Y eso es porque hace como esto, con, con todo lo que sale del umbral, lo acerca hacia abajo, entonces el sonido se vuelve algo más consistente. Eso es algo. Hay otra en el chat. De nada. Me estoy sacando los tips a la velocidad de la luz. Felipe pregunta, hola, quizás no es parte de lo que hablabas en la edición, pero ¿tienes algún método al momento de grabar voces? ¿Utilizar una plantilla, tracks listos para leads o armonías, una lista de efectos predeterminada o comienzo de cero? No uso muchos templates ni plantillas porque no me gusta quedarme pegada siempre con los mismos plugins. Creo que el mundo tiene demasiados plugins y me gustaría poder probarlos todos. Entonces no uso plantillas, pero sí hay procesos que repito harto, como lo que les mostré con las voces. Eso por lo general lo repito siempre que mezclo voces y voy cambiando los procesadores, porque a veces me funciona un compresor con una voz. Lo que hice ahora con la voz del Noah fue utilizar elementos que yo sabía que funcionaban con su voz, porque ya mezclé esta canción. Pero no siempre uso lo mismo, y eso depende de las características de cada cosa. Igual, siempre se pueden hacer sus plantillas con sus plugins favoritos. Pueden encontrar muchos videos en YouTube sobre cómo hacer sus propios templates, y eso también les ayuda a ahorrar tiempo, pero yo lo personal no lo hago. Pero igual me gustaría probarlo, siempre está dando vueltas en mi cabeza. Quizás lo haga a raíz de esta pregunta. Gracias, Felipe. Consejos para grabar guitarras distorsionadas. Bueno, primero siempre tener mucha conciencia sobre los niveles, que si bien una guitarra está distorsionada, el nivel del preamplificador no puede saturar, pero eso simplemente tenemos que ir viendo como con la ganancia del preamplificador. Sobre guitarras distorsionadas, bueno, para grabar guitarras en general, las distorsiones yo siempre las hago con amplis, como prefiero tocar, o sea, grabar un amplificador cuando estoy haciendo distorsiones en vez de utilizar amplificadores digitales o cosas así. Si tienen la oportunidad de hacerlo, bacán. Y si utilizan un amplificador para grabar, les recomiendo probar más de un micrófono, o sea, tener uno que esté bien cerquita del cono para agarrar ese ataque y como, pero otro un poco más lejos, como que agarra un poco la expansión del sonido en la sala, porque eso igual le va a dar un espacio mucho más grande a una guitarra. Eso es un tip. Y Nicole, buena Nikki, pregunta si es que es lo mismo hacer ecualización sustractiva y luego subir el output para corregir la ganancia versus ecualización aditiva y luego bajar el output. Es como, mira, lo que pasa es que a veces necesitas ecualizar para corregir, y eso por lo general es ecualización sustractiva, y otra para colorear, que por lo general es la ecualización aditiva. Y en el fondo hacer como equiparar la ganancia en la salida con ambos, como entre el nivel de entrada y de salida, es una cuestión de equivalencias nomás. Entonces podría ser más o menos lo mismo, y lo que cambia es el contexto. ¡Fiu! Algunos tips para mezclar sintes de muchas capas. Algunos tips para mezclar sintes de muchas capas. Bueno, un poco lo que les mostré ahora. Si es que tienen varios sintetizadores, entre cada uno pueden ir haciendo un contraste de las ecualizaciones y todo eso, ver los paneos también. Si es que es un solo sonido de un sintetizador que tiene varias cosas, digamos como un sonido súper potente, les recomiendo ecualizarlo teniendo en mente todos los otros elementos que están en la mezcla en ese momento, como siempre dejar espacio para todos los elementos que haya, y según el sonido, depende del sonido. Si es que quieres que esté más destacado dentro de la mezcla, puedes darle un poco más de agudo. Si es que quieres que sea como un pad o algo más ambiental, que sea un poco más grave, así está un poco más atrás sosteniendo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. A ver, voy a ir al chat porque aquí
Y el paneo del bajo y sus bajos los dejo en las mismas coordenadas. Por lo general, si tengo un bajo grabado como el que tengo aquí, mira, el bajo eléctrico es mono y mi subbajo es estéreo. Por lo general eso es lo que hago. Y dejo el estéreo abierto. No a 100, este está en 80, pero a veces lo puedo dejar a 100 o en 80. Igual puede ser, no sé por qué está en 80 y lo dejaría en 100. Y el otro en el centro. Por lo general así lo hago. Wow, me sentí muy llena de energía respondiendo sus preguntas. Muchas gracias por estar aquí. No sé si alguna de las chiquillas de Maestres quiere hacer algunas palabras de cierre, si es que están por ahí. Por aquí estamos. Queremos... Hola, Arely. Hola, hola. Queremos agradecer, bueno, a todos quienes participaron de este taller. Para nosotras es un honor poder tener a la Vicky nuevamente en Maestraes, en esta tercera versión. Quiero igual darles alguna información un poquito práctica respecto, bueno, a toda la información y los documentos que nos envíe Vicky se van a enviar a sus mails, además también de la certificación que les vamos a entregar una vez que termine, sí, todo el plan de formación, ya para que sean un poco pacientes respecto a eso. Una vez que se termine todo el plan de formación, entregamos su certificado. Recordarles que, bueno, que este proyecto que Maestraes es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2021, que nace este proyecto hace varios años, queriendo ser un aporte en poder capacitarnos, en poder que otras y otras que ya lleven unos años más y tengan más experiencia y conocimiento lo puedan traspasar, que podamos hacer también una comunidad, que podamos conocernos, trabajar, hacer lazos. Así que bueno, dejarles invitadas a los talleres que quedan estos días. Ayer dejamos arriba también el conversatorio, y la próxima semana también, bueno, hay 2 charlas bien interesantes con la María Elisa Yerbe, que también les dejamos invitadas. Y agradecerles pues, el tiempo y que se hayan inscrito y que nos puedan seguir en @maestraes para que tengan mayor información. Muchas gracias Vicky también por el trabajo y por el tiempo destinado a Maestraes. Muchas gracias a todos, lo paso muy bien en esta instancia. Espero que puedan aprender muchas cosas entretenidas y si es que están inscritos en el resto de los talleres, asistan porque son puras facilitadores increíbles y es una excelente oportunidad esta plataforma. Gracias Arely, gracias Katy, vale, gracias a todos quienes están aquí. Les mando un abracito. Muchas